Bien, muy buenas noches nuevamente, ahora sí con todos los participantes. Les vuelvo a reiterar mis saludos de hace algunos instantes atrás y ya estamos en situación de ver nuevamente nuestros temas. Justamente lo que estamos haciendo es revisar las disposiciones relativas al contrato. Ya acabamos y vamos a ingresar de lleno a lo que es el material destinado a ver el régimen de impugnación a través del recurso que tenemos, el único recurso que tenemos en las normas básicas, que es el recurso administrativo de impugnación. Entonces, en la última ocasión habíamos visto que en lo que hace al contenido, más allá de lo que son las cláusulas reglamentarias, que en realidad son las que ocupan principalmente la tarea de aprobación de los modelos de contrato por parte del órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Más allá de eso, son las partes que en realidad contiene casi todo contrato cuando se refiere a una provisión de algún bien o algún contrato de obra, conforme a la legislación civil. Entonces, en todo contrato, incluso independientemente de cuál sea su contenido, siempre debe haber pues una parte de antecedentes, ¿no? En los antecedentes, que es generalmente la primera de las estipulaciones contractuales, se suele establecer de manera puntual cuáles han sido los principales hitos en la gestión anterior o en el tiempo anterior que han desembocado justamente en lo que es, fíjense ustedes, el objeto del contrato. El objeto del contrato no es exactamente el bien material en concreto, ¿no?, que se está adquiriendo, sino la figura jurídica que se está invocando. Entonces, en un contrato de obra civil, el objeto del contrato será la construcción de un puente, es una obra civil, ¿no? Entonces, es un servicio que se está haciendo, si digamos fuera el caso de la provisión de software especializado, ese es el objeto. Causa, claro, no conocen quienes han redactado esto, que ya en los antecedentes se va anticipando el objeto, y el objeto efectivamente incluso debiera ingresar inmediatamente después de partes contratantes. Entonces aquí lo han puesto como les ha parecido que debe hacer, o quizás lo han hecho en orden alfabético, no lo sé, pero el objeto suele estar en los contratos que son lógicamente redactados a continuación de señalarse las partes contratantes. Y la causa, hay diversas concepciones y acepciones de lo que es causa. Aquí la causa está referida precisamente a los antecedentes, entonces ya está incluida en la parte o en el inciso A. Habíamos incluso visto que la legislación aplicable será siempre, si estamos todavía y bajo el régimen jurídico de las normas básicas, la legislación boliviana. Pero esa no es una regla absoluta, porque incluso contratos que son administrativos, contratos de inversión grandes, ¿no?, y que se celebran al amparo de la cobertura que dan, por ejemplo, los tratados bilaterales de comercio, entre lo que es la legislación aplicable y especialmente el M, aquí el M, solución de controversias, se suele incluir el arbitraje. En los contratos estatales que están sujetas al régimen de las normas básicas, cuando son generalmente proveedores nacionales o si son internacionales, están en una licitación internacional, pero no hay un mayor despliegue de inversiones que incluso ameriten mayores seguridades, una cobertura a través de un tratado entre los países, tanto del país receptor de tecnología, capitales, como digamos es el nuestro, y un país que está brindando protección y cobertura internacional a alguno de sus nacionales que está invirtiendo en un país huésped como el nuestro. Entonces, la solución de las controversias allí se suele
establecer, es poco menos que de rigor, ¿no? Se debe establecer el arbitraje. Incluso yo les había preguntado en su momento si ustedes podían, creo que era una tarea, que era creo que esa no era la tarea, enseguida voy a ver cuál era la tarea, mm, que era resolver en equidad y en derecho, ¿no? Por lo general, cuando nosotros estamos resolviendo, o estamos litigando, estamos en un proceso judicial, ¿no? Esperamos que la autoridad judicial resuelva en derecho, es decir, conforme a lo que dice un código, lo que dicen las leyes y tal. Pero en el ámbito comercial, ¿no? Especialmente cuando estamos entre partes contratantes que se encuentran en un plano de igualdad, y muchas veces se estipula que la solución sea no conforme a derecho, sino en equidad, y algunas veces se agrega en equidad y según los usos y costumbres en el ámbito mercantil. Esto entre comerciantes porque la lex mercatoria, el régimen jurídico ya universalizado en el ámbito comercial y al que nosotros no le damos la importancia que debiera merecer porque todavía en nuestro país prima un sentimiento de cierta resistencia a lo que es la actividad comercial, lo que es la actividad mercantil, la iniciativa, la actividad empresarial, etcétera. Pero hay un régimen incluso jurídico, ¿no? Que se ha universalizado. Y entonces quienes están ejerciendo actividad comercial, ¿no? Prefieren que más allá de lo que digan las respectivas legislaciones de los países de los cuales son originarias las partes, se apliquen esos usos, esas costumbres, esos convencionalismos, incluso que son propios de la esfera comercial. Es más, todavía en el tiempo actual en que el e-commerce, ¿qué es el e-commerce? ¿Qué es el e-commerce? El comercio electrónico, doctor. El comercio electrónico, muy bien. El comercio electrónico hoy por hoy es el comercio o es el ámbito en el que se celebran ya definitivamente entre un 60 a un 70% de las transacciones comerciales en el planeta, ¿no? En el planeta. Ahora, en países en los que la conectividad es mayor, por supuesto que el índice de operaciones es mucho mayor. Y esto no debiera sorprendernos porque hasta hace unos 20 o 30 años atrás, en nuestro medio, todavía hasta hace unos 10 años atrás, era usual cuando uno refería dónde había conocido a su pareja, digamos, algunos decían, yo la conocí en una fiesta, me la presentaron los amigos o unos primos, en fin, ¿no? Pero actualmente en los países en los que hay un mayor índice de conectividad, ¿dónde se conocen las personas? En las autopistas informáticas, en las redes sociales. Incluso hay páginas especializadas en promover contactos entre las personas. Es el espacio público por excelencia. Claro, seguramente las personas mayores de nuestro tiempo, los de mi generación, sin ir más lejos, dicen es que es una pena que no se conozcan como nosotros nos hemos conocido. Yo la conocí a mi esposa cuando iba de paseo a no sé qué parque y tal. Oye, es lo mismo. Lo que pasa es que en ese entonces, en 1980, digamos, el espacio público por excelencia era una plaza, un parque. Hoy el espacio público por excelencia es la red social, son las redes sociales los espacios públicos. A tal punto que debiera, sinceramente, creo yo, y he alentado un par de tesis para que se trabaje en ese sentido, ¿no? Promover una ley sobre los cabildos, sobre las decisiones que se toman, es una de las maneras de hacerse operativa la democracia participativa, ¿no? En un cabildo
no debía esperarse que se reúna 1 millón de personas en la plaza. Ya no hay un lugar así donde puedan caber tantas personas. Entonces, ¿dónde tendría que ser lo lógico? A través, lógicamente, de las redes sociales. Entonces, estamos todavía en vísperas de un cambio verdaderamente dramático en nuestras relaciones o en las relaciones humanas. Y esto volcado al ámbito que hoy nos interesa, que es el contrato, esto más temprano que tarde se ha de hacer presente entre nosotros. Y acuérdense de mí que de aquí a 5 años todos los procedimientos administrativos van a estar absolutamente electronificados y vamos a tener incluso mayores posibilidades de difusión. Vamos a encontrar, bueno, en las mismas normas básicas, ¿no? Dice en alguna parte la difusión de los contratos se hará a través de un medio de difusión y especialmente en la ventanilla SICOES. Hoy por hoy es el referente para encontrar cómo está manejándose la contratación, pero la contratación estatal. Pero en general, los servicios, las ofertas, debieran tener también cabida para la eventual contratación en el ámbito del sector público. Y no tendríamos por qué simplemente estar buscando en una ventanilla especializada como SICOES. Tendrían que salir las convocatorias en estos otros espacios que son de difusión verdaderamente masiva. Las garantías, fíjense que las garantías en lo que toca a su estipulación implican una cláusula reglamentaria, ¿no? Es una cláusula reglamentaria porque si no hay garantías, el contrato no va. Y en general, ningún contrato va si no hay garantías. Aún en el ámbito privado, yo suelo siempre prevenir a los clientes que, salvo que hayan, no sé, pues circunstancias demasiado extraordinarias, haya una confianza absoluta que muy pocas veces se ve para que, por ejemplo, alguien pueda dar dinero a un X y no tener una garantía en contrario, porque si no es así, ese contrato no va. Varias veces yo les he dicho eso a mis clientes. Usted quiere prestarle esos, no, no es tanto como que quisiera, pero lo necesita, ¿sabe? Yo con mi cuñado somos como 2 hermanos, pero de sangre, incluso como mis hermanos, yo no me siento tan a gusto como, o no me siento tan unido como con mi cuñado, el hermano de mi esposa. Claro, todos somos muy fraternales, nos sentimos muy próximos, muy hermanados. Hasta los refranes más vulgares refieren que nadie conoce al esposo o a la esposa hasta que se inicia el proceso de divorcio. Nadie conoce a los hermanos hasta que comienzan los problemas de sucesión, los problemas hereditarios, ¿no? Y nadie conoce cómo son los hijos hasta que uno no ha caído gravemente enfermo y no hay quien lo atienda y no tiene seguro. Entonces, así nomás es la naturaleza humana. Ahora, eso en lo que toca a las garantías en general, porque la norma nuestra prevé garantías específicas y hemos visto ya la anterior oportunidad cuáles son esas garantías las más importantes o por lo menos aquellas que nos llaman la atención. Precio del contrato. ¿Qué es el precio del contrato, Giovanna? Giovanna Zavala. ¿Qué es el precio del contrato? Buenas noches, doctor. El precio del contrato es el monto total del contrato en el cual se va a asumir o se va a realizar la contratación, sea este de bien o servicio. Muy bien, ese es el precio del contrato. Esta es una expresión más que jurídica, es una expresión comercial. Y que hemos acuñado y que se ha quedado aquí, eso está muy bien. Entonces, por si acaso a alguien le quede la duda, el precio del contrato se refiere al monto, patrimonialmente hablando, en términos financieros, inclusive, cuánto está en juego en un contrato. Ese es el precio del contrato, ¿no? Moneda, forma de pago, en fin. Vigencia. La vigencia del contrato
supone que el contrato comienza a ejecutarse y cuando el contrato queda, cuando concluye el contrato, por favor, a ver, denos una luz. Jocelyn Peñaranda. Sí, licenciada. El contrato concluye con la suscripción. ¿O cómo? No le entendí muy O bien. sea, el contrato terminaría antes de comenzar la ejecución. El periodo del contrato, ¿desde cuándo abarca? Usted ya nos dijo, desde la suscripción hasta cuándo, Hasta que Jocelyn. se reciba los bienes hasta la acta de recepción. Muy bien, hasta que se reciben justamente los bienes a conformidad. Sí. Inclusive, todavía dentro de esa noción, que es omnicomprensiva, puede comprenderse el periodo, digamos, en el que hemos establecido que dura la garantía. Supongamos que se ha dado se ha entregado maquinaria y esa maquinaria tiene garantía de un año, todavía durante ese año suplementario, aun cuando ya las obligaciones hubiesen quedado saldadas, ¿no? Todavía estamos ante uno de los efectos del contrato. Entonces, la vigencia del contrato se extingue cuando cesa el último de los efectos del contrato, de los efectos directos, porque podría ser que todavía hayan otros efectos mediatos. Bueno, eso no les interesa mucho porque son cuestiones más bien jurídicas. Por ejemplo, cuando se establecen vicios ocultos en la cosa, ¿no? Entonces, han pasado 2 años o todavía estamos en el término de 1 año y medio, una cosa así, y se descubren vicios ocultos, es decir, defectos, por ejemplo, en los productos. Entonces, aun cuando ya se ha recibido incluso a conformidad, ¿no? Podría pensarse que los efectos todavía pueden extenderse inclusive hasta resolver esta última de las contingencias. Ahora, si la vigencia del contrato tiene esta proyección en el tiempo, en un tiempo hacia adelante, es un tiempo ex nunc, es decir, hacia el futuro. Las contingencias del contrato, todas las posibles contingencias han de terminar cuando deje de estar vigente el contrato. A ver, por ejemplo, uno de los abogados, le preguntaremos a Amparo, que es abogada, doctora Cartagena, ¿será posible suponer o concebir que se presenten ciertas circunstancias más adelante, una vez que se han entregado obras, ha operado la recepción de la comisión encargada de hacer, ¿no?, la verificación y el cumplimiento de las cuestiones técnicas, etcétera, o es que ya ese tema no se vuelve a tocar e inclusive pasados unos 2, 3, 5 años, no puede reabrirse todavía el tema en lo que toca al contrato? ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, depende, no entendí bien la pregunta, doctor, porque obviamente entendí de que en el proceso pasa un tiempo y se ejecuta un contrato y cuando ya estaría concluido el contrato, no entendí bien la pregunta, por No, favor. yo le preguntaba, y está bien, yo le preguntaba, ¿será posible esperar que de aquí a 5 años, digamos, se presenten circunstancias que hagan que uno tenga que volver sobre los pasos y ver si la contratación, ¿no?, ha terminado y se ha cerrado definitivamente el expediente de la contratación? Sí, claro que sí. Hay muchos casos en los que las auditorías, las revisiones que realiza la Contraloría General, muchas veces las observaciones y los procesos se inician a los 5 o 6 años de que se ha cerrado un proceso de contratación, incluso se ha ejecutado, se ha entregado ya sea la obra o el bien. Existen observaciones muchas veces, ¿no? Entonces no es que ahí murió.
Muy bien, esa es la respuesta. Miren ustedes con cuánta claridad ella ha respondido. Mi pregunta por lo visto no era clara, pero inmediatamente le hice la aclaración, le dije cuál era mi duda. Ella me ha absuelto. Dice, no, no todo termina cuando el contrato ha quedado archivado, porque muy bien pudiese ser que las instancias de control en lo que hace a la contratación estatal todavía encuentren, por ejemplo, un contrato que ha sido suscrito en detrimento del Estado, ¿no? O un contrato en el que no se han observado ciertas formalidades. Entonces, ese tipo de contratos, ¿no? Aun cuando pareciera que ya no tendrían por qué ser motivo de preocupación, sin embargo, siguen teniendo consecuencias a futuro. Entonces, una observación que haga la unidad de auditoría interna, los órganos o las instancias de control gubernamental, entonces podrían llevar a que efectivamente se ponga en carpeta otra vez o se ponga a la vista todo el expediente de la contratación. Y de verdad que ese no es un caso excepcional. Yo he visto con mucha frecuencia presentarse en el bufete a funcionarios, a servidores públicos verdaderamente angustiados, porque dicen, yo estaba en ese entonces trabajando en tal entidad y bueno, se hizo un contrato, yo era parte de la unidad administrativa, y ahora que ha pasado todo este tiempo, resulta que han hecho una auditoría y han encontrado que esto y el otro, entonces, ¿ahora qué hago? Por eso es que la contratación reviste una importancia superlativa, ¿no? Y en muchos casos hay servidores públicos que quizás hasta de manera un tanto, no sé cómo decirlo, pero a veces forzados por las circunstancias, porque yo sé que la familia tiene necesidades imperiosas, ¿no? Dan conformidad o presentan informes que no son del todo exactos o veraces y bueno, y se arriesgan a que en un futuro se reabran los temas sobre la contratación. Entonces, los contratos no terminan, sino cuando ha pasado muchísimo tiempo, cuando, es decir, se ha superado incluso las cribas que exige el control gubernamental, incluso a través de tareas de auditoría específicas. Miren que no solamente es el control gubernamental, hay también el control, ese otro control que es a través de la defensa legal del Estado. Resulta que si nosotros revisamos, doctora, yo le invito a que vea usted el artículo 12, parágrafo segundo de la Constitución, y ahí va a encontrar usted otra de las funciones estatales, la de defensa. Y la de defensa tiene como órgano, entre comillas, rector a una instancia, a un instituto, a una institución, mejor dicho, que se ha incorporado, se ha creado desde la Constitución Política del Estado y que es la que ejercita la auditoría jurídica a propósito de procesos que se hubiesen entablado, ¿no? Inclusive con posterioridad a estos contratos. Entonces, en una operación de auditoría jurídica pudiesen también encontrarse no solamente en control gubernamental, sino en defensa del Estado. Esta es otra de las funciones estatales. Se pudiesen también encontrar indicios de responsabilidad y el tema de los contratos, por tanto, no estaría definitivamente cerrado. Entonces, con esto lo que yo quiero denotar es que el contrato no termina en sus efectos inmediatos, sino que también hay que esperar entre los efectos inmediatos qué es lo que pueda pararnos el futuro. Bien, yo creo que ya está todo dicho en lo que toca aquí, terminación, la solución de controversias, ya hemos hablado. Esto del consentimiento de las partes, esta es es una inclusión ingenua que han hecho quienes han redactado esto.
El consentimiento de las partes ya estaba a momento, ¿no?, en que alguien se ha adjudicado el contrato y punto, aun cuando no esté la última cláusula que dice conformidad. Si ustedes se fijan en los contratos, los abogados solemos poner la última cláusula, dice conformidad, ¿no? Ambas partes de generales ya declaradas, ¿no?, manifiestan su conformidad con el presente instrumento y en prueba de ello lo suscriben en doble, triple ejemplar a los tantos días del mes de eso. Entonces, esa es una cláusula más de estilo, porque el consentimiento ya ha operado. O sea, lo que quiero decirles es que no porque no esté esa cláusula, no hay consentimiento. Esa es una idea ingenua, ¿no? Esa es una idea carente de sentido jurídico. Pero la han puesto porque seguramente han pensado que, bueno, es una cláusula importantísima, que si no estuviera, entonces no habría el consentimiento de las partes, ¿no? Entonces, este inciso N está por demás. Más importante que eso es, a ver, ¿se puede subcontratar? ¿Qué opinan ustedes? A ver, licenciado Villavicencio, ¿se podrá subcontratar? Si supongamos, yo soy el contratista, ¿puedo subcontratar a terceros para que hagan aquello que yo me he adjudicado en el curso de la contratación estatal? ¿Qué opina usted? Sí, licenciado, cuando yo tengo un contrato entre las partes, en la cual firmamos las partes, tanto la empresa que nos va a realizar el servicio, tenemos que firmar como empresa nosotros, y también firma pues nuestro gerente de obra o de servicio, y también un fiscal de obra y servicio, ¿no es cierto? Porque sí o sí la unidad solicitante debe ser responsable de asumir el contrato entre partes, ¿no? De acuerdo al DBC que se establece en su momento, la responsable de ejecutar la obra o el servicio es pues la empresa que se ha adjudicado nuestro contrato, pero más allá de eso, la empresa, bajo su responsabilidad, sí puede hacerlo, subcontratando en algún momento alguna situación de servicio que le pueda corresponder, pero bajo su responsabilidad de ellos, ¿no? Eso es lo que realmente sucede, ¿no? Bueno, está bien, gracias. Miren ustedes en el 87, a propósito de la subcontratación, dice, cuando por la naturaleza del objeto de la contratación, no, de lo que se está contratando, no es del objeto de la contratación. Es que estas redacciones así tan poco precisas jurídicamente no son buenas. Y las condiciones estén definidas, dice, se podrá subcontratar. La regla es, entonces, que, o sea, por regla no se puede, salvo que, ¿no?, por la naturaleza de lo que se está contratando, o porque así ya lo dijo el licenciado Villavicencio, el DBC lo hubiere establecido. Entonces, ¿dónde es más usual encontrar esto? En la adjudicación a proponentes extranjeros. Estos entonces subcontratan a empresas nacionales, siempre y cuando, dice, estén disponibles en el mercado nacional. Entonces, ahora la pregunta, claro, la más importante es, el subcontratado, él es el directamente exigible en caso de incumplimiento en el bien, en el servicio que se hubiese prestado, ¿o cómo hacemos? La pregunta la pondré entonces en términos más claros. Supongamos que la entidad pública o pública estatal contratante es C. El contratista es Atlas Limitada y el subcontratado es Alfa SRL. Entonces, si la parte que se le ha subcontratado a Alfa SRL solamente responde a Alfa SRL, ¿cómo opera la figura? Por favor, a ver, ilústrenos
María Eugenia Ayaviri. Hace tiempo que no la escucho a María Eugenia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, la subcontratación, primero entiendo, de acuerdo a los contratos que por lo menos nosotros hacemos con donde la empresa que trabajo, es hasta el 25% que se podría realizar. Y en este caso, quien es responsable de la ejecución del contrato, es el que se ha adjudicado, pese a que haya subcontratado, ¿no? Él tiene que dar cumplimiento a todas las cláusulas. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si supongamos efectivamente Alfa, que es la subcontratada, ha incumplido? Entonces, tal como usted lo está señalando, Atlas tiene que hacerse responsable. Muy bien, entonces Atlas se hace responsable. ¿Y qué pasa con Alfa? Los de Alfa se quedan riéndose, mirando desde parte y decir, realmente qué tontos son los de Atlas, ¿no? Han terminado pagando aquello que ha sido responsabilidad nuestra. ¿Cómo resolvemos esa figura o esa aparente paradoja? Esther Rodríguez. Lo que yo les estoy preguntando es para tratar de ver desde el otro lado del mostrador. No me canso yo de insistirles, ¿no? Que no vean la contratación estatal únicamente desde el punto de vista estatal, porque eso invisibiliza a quien está contratando con la entidad público o público estatal y que tiene expectativas tan dignas de tutela jurídica como las puede tener el ente público estatal o alguna de las administraciones que está contratando. Buenas noches, doctor. Con respecto a lo que nos dice de las subcontrataciones, yo entiendo y tal vez en parte de mi ejercicio profesional, he visto, por ejemplo, el tema de las subcontrataciones en caso de obras, ¿no? Y como dice, ¿qué pasa cuando la subcontratista incumple en ciertas situaciones? Y como dijo la compañera que me antecedió, quien se hace responsable es la contratista en este caso, ¿no? De todo el incumplimiento que haya hecho la subcontratista, porque al final el contrato se ha firmado con la contratista, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué hacemos con la subcontratista? ¿O se va feliz a su casa y se ríe en la noticia de la travesura que ha ocasionado? Bueno, considero que la solución estaría entre la contratista y la subcontratista, ¿no? Llegar a un acuerdo. Y obviamente la contratista tendría que responder del incumplimiento, vuelvo y reitero, ¿no? Ante la entidad pública de si hubiese alguna falla o algo que se haya hecho mal, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo Ya, opinar. pues, pero, a ver, ¿cómo lo hacemos? Supongamos que Amparo es la administración pública contratante, ¿ya? Usted es la contratista y yo soy el subcontratado. Yo he fallado, ya, usted ha respondido, Amparo le ha impuesto las penalidades y tal, y yo que soy el subcontratado por usted, yo me voy a mi casa y me río en la noticia. ¿Y usted, Esther, qué hace? A llorar al río. ¿Qué sugiere? ¿Qué le dice su sentido de justicia? No responda jurídicamente, usted no es abogada. ¿Qué le dice su sentido de justicia? La verdad, o sea, como le digo, igual con mi subcontratista tendría que tener un contrato y me tendría que basar en eso. Eso es lo que haría, digamos, porque ahí también debe haber incumplimiento. Así es, está muy bien. Si yo he fallado y usted va a tener que pagar las multas y penalidades, usted se va a dar la vuelta y me va a decir, oye, ¿y cómo es esto? Y me va a exigir a mis cuentas. Entonces, ese es su sentido de justicia, es el que le da la respuesta, ¿no? Entonces, claro, al ente público estatal cobró la multa, etcétera, operaron los mecanismos de reparación contractual, son los mecanismos de responsabilidad contractual técnicamente, y bueno, eso ya está saldado,
Pero el tema está en que yo como subcontratado no he estado a la altura de los antecedentes que se esperaba de mí. Yo le he ocasionado a usted un perjuicio. Entonces yo tengo que responder ya no ante el Estado, digamos. Yo tendré que responder ante usted porque usted es la contratista. Entonces, miren ustedes cómo las reglas estas muchas veces no se resuelven porque la norma así lo dice, sino porque nuestro sentido de justicia, que es las más de las veces certero, no nos ha de fallar. Es una de las constataciones que yo he logrado formar convencimiento en los largos años de práctica y ejercicio profesional, porque muchas veces incluso los mismos abogados tienen un sentido de justicia un tanto distorsionado porque lo han contaminado demasiado con las soluciones que ellos quieren encontrar, especialmente cuando creen que lo que se ve se anota. Esa es la fórmula mágica, y cuando no encuentran la respuesta de manera inmediata en la norma, se desesperan. Y como han dejado adormecido su sentido de justicia, que es natural en las personas, entonces no dan con la solución. Usted, sin ser abogada, por eso yo le he preguntado a usted a propósito, si usted, sin ser abogada, ha dado con el clavo. Esa es la solución. Algo iba a decir Amparo. No, solamente comentar, ¿no? Que incluso en el DBC, en las contrataciones, hay una cláusula que establece el tema de los subcontratos, y tal cual dijeron las compañeras, para realizar subcontrataciones, obviamente el porcentaje que no debe exceder del 25% del monto del contrato, y que cualquier incumplimiento o daño que pueda causar el subcontratado es directamente atribuible al proveedor o al contratista. Entonces, y bueno, como ya dijeron también, directamente se hace cargo, el contratista tiene que responder, ¿no? A través de algún contrato, de algún documento que tengan entre ellos, pero no debe afectar al contrato principal con el Estado. Claro, y por cuerda separada se entenderá con el subcontratado, ¿no? Esa es la figura, porque eso es lo que yo les estaba preguntando en este momento. Muy bien. Ya para ir quizás este sea el punto penúltimo o el antepenúltimo, hablemos de la protocolización de los contratos. A ver, Sonia Marisela o Sonia Ángela, ¿qué es la protocolización? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, en el caso de la protocolización, yo tengo entendido, lo que yo sabía era cuando el contrato se lo hace legalizar, en este caso con el notario de fe pública. Ya, está muy bien, ¿no? Miren, a mí no me interesan tanto las cuestiones terminológicas con quienes no son del área, ¿no? Por eso yo hago mis preguntas eligiendo a quién le voy a preguntar este asunto. Claro, si yo le preguntara, digamos, a Amparo o al doctor Flores, que está seguramente deseoso de participar esta noche, quizás ya su internet esté en mejores condiciones. Si a ellos les pregunto qué es la protocolización, me van a dar toda una clase de derecho notarial, pero no es esa la idea. Usted lo ha dicho, aunque en su lenguaje, ¿no? Dice, cuando se legaliza. No es tanto como se legaliza, sino cuando se registra ante un funcionario fedatario. El notario, aun cuando sea un notario de fe pública que tiene su oficina y él va en el horario que él quiere, etcétera, es un funcionario. Da fe por cuenta del Estado, aunque el ejercicio es privado, ¿no? Entonces, en los registros del notario, ¿y cuáles son esos registros? Son sus protocolos. Cuando nosotros ingresamos, vamos por primera vez, bueno, vamos a una notaría, lo primero que seguramente nos llama la atención es ver unos libros empastados y parece que fuera esa una biblioteca Espasa Calpe, ¿no? La de 150 tomos, y uno dice, caramba, este señor notario debe ser un hombre muy culto, semejante enciclopedia que tiene aquí en su oficina. Pero no,
no son libros para consulta, sino que allí están archivados los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos no son sino transcripciones de los contratos que especialmente bajo forma de minuta le han presentado. ¿Cuáles son estos contratos bajo forma de minuta? Aquellos que justamente vienen con un encabezado que dice, señor notario de fe pública, o en materia de contrataciones estatales, señor notario de gobierno. En los archivos de escrituras públicas que corren a su cargo, se servirá insertar una de tal cosa. Entonces, esa es una comunicación que se le está haciendo al notario para que en esos registros, en esos protocolos, ¿no?, siguiendo el correlativo correspondiente, se transcriba la minuta que se le está presentando. Entonces, una vez que se transcribe esa minuta en el protocolo, digamos, hoy estamos en 10 de mayo, digamos en el 210, 2021. Entonces, esa es la minuta número 210 que ha llegado hasta esa notaría. Entonces, se transcribe, entonces se ha protocolizado, porque ahora ya está en los registros de esa notaría. Y por consiguiente, ¿no?, el notario de esa manera ya tiene la constancia, porque él ha dado fe. Fíjense ustedes que cuando se presenta ese documento y para hacer la transcripción, ¿qué es lo que dice el notario? El notario dice, ¿no?, en la ciudad, digamos, estamos en La Paz, en la ciudad de La Paz, a horas 15:30 del día 10 de mayo de 2021, se hicieron presentes ante mí, fulano tal y mengano, ante mí. Entonces, ¿qué quiere decir ante mí? O sea, yo les estoy contando esto para que más o menos capten la idea de qué es lo que está ocurriendo. No es que se están celebrando unos ritos sagrados, celtas, ¿no? Ese lenguaje está queriendo decirnos, o traducido, digamos, es que él da fe, es auténtico el apersonamiento que han hecho esas personas, esos sujetos de derechos que han llegado hasta su notaría. Por eso él constata con la cédula de identidad, tiene que tener incluso la suficiente sagacidad para ver si la cédula corresponde a esa persona. Porque si no es así, el día de mañana a él le van a caer, le van a hacer responder por qué no tomó las debidas medidas de seguridad. Entonces tiene que ser dentro de un margen razonable de fiabilidad de los documentos que le están presentando. Entonces, él da fe que las personas que están celebrando ese acto jurídico, ese contrato, ¿no?, son quienes se han presentado a las 3:30 del día de hoy. Entonces, al hacer esa fórmula, eso no estaba en la minuta, pero eso está antecediendo a la minuta. Entonces, de esa manera se ha protocolizado. ¿Por qué se protocoliza? Para que luego se pueda extender una escritura pública, para que luego un momento posterior y último, ¿no?, entonces se transcriba lo del protocolo ya a unos otros documentos con una carátula bien bonita y se ve el escudo de Bolivia, dice Dirnoplu, etcétera, y entonces esa es la escritura pública número 210, quebrado 2021, de tal fecha, en fin. Entonces, tenemos ya la escritura pública, ese es un documento público. A todo esto, porque esta es la historia, ¿no? ¿Por qué será importante que en algún caso, ¿no?, se tengan que protocolizar los contratos? Más antes, inclusive, invertiremos el orden de las preguntas. ¿Será siempre necesario que se tengan que protocolizar todos los contratos? A ver, ¿qué nos dice don Mario Uspeda? Doctor, buenas noches. Bueno, de acuerdo a lo que tengo entendido, no todos los contratos se protocolizan.
Muy y bien, no los que son millón, igual a 1 millón para arriba. muy bien, ya. Entonces, esos son los contratos que se protocolizarían, doctor. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué cree usted que es importante? Para darle trabajo al notario de gobierno, para que no se muera de hambre, porque nadie lleva contratos estatales. ¿Por qué cree? Mire, doctor, la verdad es que no conozco el tema, no sé exactamente por Está qué. bien, no, está bien, porque esa ya era una pregunta más para un abogado. Le preguntaremos entonces a un abogado. Doctor Ernesto Flores, ¿está usted presente? A ver, comenzaremos a tomar lista mientras el doctor Flores alista su micrófono. Doctor, la pregunta era ¿por qué se protocoliza, verdad? Sí, un ratito todavía antes que me conteste, busque bien sus palabras. Daniela Helen, ¿está? Sí, doctor, presente. Gracias. Keila, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Mercedes, Presente, doctor. María Eugenia, Presente, doctor. Marisol Bonita no está. Amparo está. Barnes Billy, Presente, doctor. ya. Ernesto Ayala nos está contestando. Ana Guayucu está, debe estar. Presente, doctor. Muy bien, Sonia Ángela está. Janet Mendoza, Presente, doctor. vale. Víctor Hugo Nájera no está. Pamela Susan. Presente, doctor. Muy bien. Ruth Elizabeth. Presente, doctor. Jocelyn ya está. Presente. Sí. Dagner Daniela. Está. Está, ¿no? Dagner Daniela Pérez Dávalos. ¿No está? Me dicen, por favor, si ha contestado, quizás está sin micrófono. Evidentemente no está. Esther Rodríguez está. Pedro Raúl Salgado. Presente, doctor. Ya, gracias. Vilma Soto no está. María Estela sí está. María Isabel Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Marisela Villagra está. Está. Buenas noches, doctor, presente. Alex Villavicencio está. Y Giovanna Todo presente. también está. Gracias, está bien. Ya respondió usted. ¿Cómo es este resto? A ver, cuéntenos. ¿Por qué cree que es importante? A ver, ilústrenos entonces. Ya, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, considero que la protocolización es, bueno, en materia civil se protocoliza por mandato de la ley en primer lugar, es justamente convertir un documento privado en un instrumento público, el cual nos va a servir para seguir un proceso en caso de incumplimiento, extravío de documentos, etcétera. En el caso de las contrataciones estatales, obviamente se podría utilizar por analogía lo mismo, justamente para que nos sirva como una prueba para poder procesar en caso de incumplimiento, ¿no?, al contratista. Ya, eventualmente yo creo que el doctor Flores tiene razón en lo que nos dice, ¿no? Eventualmente quizás hasta sea necesario seguir alguna otra vía fuera. ¿Cuál es la vía por excelencia que tiene el Estado para hacer efectivo el cobro de los créditos establecidos a su favor? Es la vía Coactiva. Coactivo fiscal. Porque si decimos coactivo, nomás podría ser la vía coactivo social, ¿no? Entonces, o la ejecución coactiva de sumas civiles, pero la vía coactivo fiscal. Entonces, efectivamente, es una suerte de aseguramiento,
¿no? Tenemos un documento público, no vamos a tener necesidad en ningún instante de seguir un procedimiento previo de reconocimientos o preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que toca a la protocolización, efectivamente, dice el 88, cuando los montos sean iguales o superiores a 1 millón, entonces opera por mandato de la ley la protocolización ante la notaría de gobierno. Ahora bien, esta será una regla, bueno, es una regla para los contratos 1 millón hacia arriba. Y bueno, ¿y qué pasa si tuviéramos nosotros eventualmente la duda en un contrato de menor cuantía, si vale la pena protocolizar? ¿Lo harían protocolizar? Doctor Flores, le sigo preguntando a usted. ¿Usted qué aconsejaría? Supongamos que hay un contrato por 100,000 bolivianos. Digamos que es un contrato de arrendamiento por unos 3 meses, 4 meses. No sería necesario, doctor, protocolizar un documento, ¿No? si es un alquiler por esa mínima cuantía. Bueno, yo le he puesto muy a propósito, digamos, casos, quizás por el arrendamiento no le pueda parecer, pero fíjese lo que dice aquí, ¿no? Dice, los contratos por debajo del monto señalado no requieren ser protocolizados, salvo que la entidad considere necesaria dicha protocolización. Entonces, habrá que ver caso a caso. No hay una regla. Entonces, aquí es más el criterio de la unidad jurídica, la que establezca, sí, vale la pena vale la pena hacer la protocolización. Yo, por lo menos, cuando no hay las suficientes garantías, siempre he sugerido que se protocolice, cuando me han parecido que las garantías eran insuficientes. Bueno, eso era hace años, no habían las garantías en el número que ahora hay, ¿no? Pero esa es una previsión que en algún caso habría que pensar. Doctor, bien. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Pues haga 1 o 2 o cuantos le parezca. Adelante. Bueno, es una experiencia, ¿no? Nosotros tenemos como experiencia contratos de cuantías un poco bajas, por ejemplo, en Terminal Arica, donde hacemos carguío de diésel del barco directamente a nuestra estación operadora. Si bien son cuantías demasiado bajas en su costo, porque se pagan mensualmente y hacemos una compra menor que no pasa de, qué sé yo, de 40,000, 50,000 dólares por descarguío, por 2 descarguíos al mes. Sí necesitamos la protocolización, porque el mismo contrato lo implica por el riesgo que se tiene, ¿no? El riesgo de incumplimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si incumplimos? Ni por más fácil que sea el carguío o descarguío, necesitamos la protocolización porque las partes tienen que comprometerse a ello, ¿no? Y realmente ahí el monto del proceso no interesa, sino la importancia mismo del proceso, ¿no? Para la protocolización. Eso es lo que yo quería comentarle. Qué bien. Muchas gracias. Ahí nos dieron un buen ejemplo. Entonces, cuando, según las circunstancias, es necesario o es conveniente o es prudente que se proceda a la protocolización. A ver, sigamos preguntando. Le preguntaremos esta vez a Barner Billy. A ver, díganos, ¿qué es una adenda? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, es un contrato modificatorio en el fondo. Hacen distinciones en la práctica cuando se trata de servicios personales eventuales, ¿no? Lo que llaman técnicamente adenda. Y en los contratos que están sujetos a la 181, un contrato modificatorio.
En cualquiera de los casos se trata de modificar contenidos del contrato normalmente en relación al alcance, al monto o al plazo, ¿no? Ya. Entonces, eso de llamarlo adenda es innecesario, si ya la denominación ya está clara, ¿no? ¿O es eso? yo no le veo lo esencial en la diferencia de la terminología de adenda y contrato modificatorio, porque la finalidad va a ser la misma, ¿no? Modificar algunas condiciones o cláusulas del contrato. Ya, gracias, gracias, Barner Billy. Efectivamente es así. Sin embargo, yo creo que aquí es un típico caso en el que pesan mucho los usos y una terminología ya consagrada. No debiéramos llamar adenda por varias razones. Primero, porque la denominación no es correcta. La palabra castellanizada es, en todo caso, sería adendo, no adenda. Pero, a ver, háganle ustedes entender que debe llamarse adendo y no adenda, ¿no? Entonces, la máxima autoridad ejecutiva les va a decir, oiga, a mí no me va a venir a enseñar las cosas, ya es adenda, así que le pone su nombre y así yo quiero verlo. Si no, no voy a firmar. Entonces, a veces son los caprichos de las personas los que llevan a aquello. Porque en rigor son, ya lo ha dicho Barner Billy, son contratos modificatorios, son modificaciones al contrato, ¿no? Es más, inclusive el adendo y su plural es adenda. En rigor esa es la figura. Entonces, cuando decimos adenda, estaríamos hablando de varios contratos modificatorios y nada más alejado de nuestro ánimo. Por eso, posiblemente ya desde el punto de vista meramente gramatical y del buen empleo del lenguaje, empleemos los términos que tenemos en nuestras normas básicas y son modificaciones al contrato. Estas modificaciones, ¿no? ¿Cuándo se las hace, Marisela? A ver, cuéntenos, ¿cuándo se las hace estas modificaciones? ¿O por qué se las hace? Bueno, doctor, se las realiza cuando se hace la solicitud de ampliar el plazo, por ejemplo. También cuando se hace una modificación al monto o también el lugar. Ya, mire, ¿y qué se precisará para que se pueda dar curso a una modificación de este tipo? Un informe de la unidad solicitante. Ya, muy bien. Miren, como justamente deberán ser sustentadas por un informe técnico y legal. Técnico, ¿no? Sobre la materia de lo que se está contratando. Y legal, es decir, desde el punto de vista jurídico, sí corresponda. Y que establezca la viabilidad técnica y en su caso de financiamiento. Entonces, podría muy bien ser un informe técnico que simplemente refiera a cuestiones técnicas sin que se incida necesariamente en el costo, ¿no? Entonces, aquí está como uniendo dos cuestiones que pueden ir juntas, pero no siempre va a ser así. La viabilidad técnica dice y de financiamiento, y o de financiamiento, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante es que haya un informe técnico y legal. Ese informe técnico y legal, yo no necesito decirle eso a su máxima autoridad ejecutiva o a su EDPC, porque lo primero que ha de hacer esa instancia decisional es exigir un informe que sea completo y riguroso, ¿no? Les va a decir, yo necesito cubrirme las espaldas, porque después de aquí a 5 años yo no quiero ir al bufete del doctor Villarreal a decirle que me ayude, por favor, porque ya el contrato había terminado cuando yo ya mucho antes, inclusive de que yo me vaya de esa entidad y me siguen molestando, ¿no? Entonces, miren ustedes lo importante que es tener un informe técnico y legal completo.
Por eso debe ser sustentado. Un informe técnico, y permítanme detenerme sobre ese punto, para que tenga sustentabilidad. ¿Qué tendrá que decir? A ver, le preguntaremos a otro de nuestros abogados o a alguien qué debe entenderse por sustentabilidad o por sustentación o fundamentación, porque en ese sentido está escrito o redactado este dispositivo. Bastará con que diga de conformidad del artículo 89 de las normas básicas, parágrafo primero, las modificaciones al contrato proceden y tal. ¿Y está bien? Así simplemente, ¿qué opinan ustedes? Tendré que justificar bien el por qué se está modificando, ¿no, Sí. Licen? Así es. Muchas veces en nuestro medio se van a fijar los campeones de la falta de motivación, de fundamentación, de sustentación, son paradójicamente los que redactan los decretos supremos. En los decretos supremos no hay sustento, no hay motivación, no hay fundamentación. Es sorprendente por eso, porque ¿qué pasa? Alguien está ordenando la vajilla en su casa y ha dejado encendido su micrófono. Voy a ver quién es. Alguien está lavando la vajilla del día. Isabel, por favor, eso. Ay, Dios. Entonces, Perdón, pero ya está bien. Sé que usted está viendo las cosas de la casa y está escuchando la clase. Lo grave sería que no haga ni lo uno ni lo otro, ¿no? A lo que quería yo llegar es, nunca se olviden que el sustento siempre, la fundamentación siempre es en concreto, nunca es en abstracto. No imiten el mal ejemplo que nos dan nuestros decretos supremos. Nuestros decretos supremos no sustentan, no fundamentan, transcriben artículos de la Constitución, de una ley, pero en abstracto, no se refieren al caso concreto. No opera lo que nosotros en el ámbito jurídico decimos la subsunción, hacer encajar, ¿no?, el hecho en las previsiones de la norma. Entonces, si encaja, opera la subsunción y consiguientemente da lugar a la aplicación. Entonces, en cambio, en nuestros decretos supremos, ¿no?, simplemente hay transcripciones que la Constitución en su artículo tantos dice, que la ley en su artículo no sé cuál dice esto, y tal otra ley dice esto otro. Además, en un decreto supremo anterior se había establecido tal cosa. Punto. Por tanto, ¿no?, y está mal, está pésimo. Si así quieren fundamentar en un decreto, ya me imagino la pobreza que será cuando tengan que fundamentar en un acto administrativo. Si un decreto tiene un carácter genérico, no operan los mecanismos de subsunción, entonces lógicamente eso está mal, está pésimo. Por eso tiene que ser siempre en concreto, e inclusive no teman hasta poner ejemplos. Les cuento que las sentencias del Tribunal de la Corte Constitucional Colombiana ponen ejemplos. Yo no sé por qué aquí no podemos poner ejemplos. ¿Acaso es para la enseñanza? Sí, claro que sí. Una vez en unas clases estaba ayudando era maestría, estaba en Sucre, era un curso, y estaba uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Y dije justamente esto, incluso habría que poner ejemplos.
y con mucha suficiencia, perdón doctor, pero no estamos en un artículo académico, no para que se ponga ejemplos, es una sentencia constitucional. Bueno, entonces ustedes están pues más allá incluso de lo que hacen en la Corte Constitucional de Colombia. Ponen ejemplos, ponen dibujos, ¿claro? Entonces, no teman, fundamentar dando incluso ejemplos, no solamente poniendo cuadros, matrices de doble entrada, diagramas de Gantt, etcétera, a título de justificación, sino incluso pueden poner un ejemplo para explicar, para formar convicción. Y no es solamente por el mero capricho mío, sino porque eso ha de terminar de redondear la idea de aquí a 5 años, cuando se precise saber exactamente qué es lo que ocurrió y por qué se modificó el contrato. Hoy lo sabemos, de aquí a 5 años no sabemos, porque además de aquí a 5 años no van a estar las mismas personas. Y hasta donde yo he visto, los muertos no se defienden. Los muertos están callados. Y cuando digo los muertos es por los que ya no están en la oficina, no hay quien los defienda. Han cambiado autoridades, ¿no? Ya de ese entonces no queda ya ni el guardia y no se sabe exactamente por qué se modificó. Entonces, tomen ustedes las previsiones. No quiero asustarles, pero lo que yo sí quiero decirles es, mientras más claros sean sus documentos, en este caso el sustento para una modificación al contrato, en esa misma medida, ustedes quizás estén dándose una salvaguarda a futuro y no saben cómo la van a necesitar. A veces no se sabe por qué se modificó el contrato y entonces le están siguiendo un proceso a alguien porque han modificado, han cambiado el precio y no sé qué, y aquí hay unas citas que no son lo suficientemente claras, o hay unas referencias que no son lo suficientemente explicativas. Entonces, ninguna seguridad es poca cuando hay que formar convicción, no solamente en las autoridades presentes, sino especialmente en las autoridades del futuro. Este es un país donde las cosas a veces hay que tomarlas en ese sentido. Bueno, entonces, estas modificaciones, contrato modificatorio, hay también contratos modificatorios para consultores en línea, ya sabemos que estos no son contratos administrativos en rigor de verdad, pero bueno, están ahí. Los contratos modificatorios para servicios generales recurrentes, las órdenes de cambio que ya sabemos que, entre comillas, sustituyen al contrato. Contrato hay siempre. Una orden de cambio es un contrato. Otra cosa es que no tiene ese nombre, pero en el fondo, sustancialmente, es un contrato. Listo. ¿Alguna pregunta en materia contractual que haya quedado flotando por ahí en el ambiente antes de ir al régimen del recurso administrativo de impugnación? ¿Nada? Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. Respecto a las modificaciones, ¿se puede realizar una modificación al monto, a un incremento de monto? ¿Es posible? Porque en algunos casos he escuchado de que no es posible realizar un incremento de monto, al monto del contrato. Claro que se puede. Otra cosa es que hay límites, ¿no? Porque en rigor, este es uno de los temas que más frecuentemente origina controversias, justamente a propósito de lo que son las exorbitancias del Estado, es decir, o del ente público estatal. A ver, un ejemplo, y este es un ejemplo real, porque no se ha presentado una, sino varias veces. Resulta que se estableció que el monto para una obra civil, digamos la construcción de un puente, iba a ser de 1 millón. Entonces, digamos 10 millones.
Ya, ahí está, 10 millones. Entonces, la constructora Atlas SRL, un típico ejemplo, no hay por si acaso Atlas SRL, cuidado que nos está haciendo propaganda debe ser su cliente. No existe esa constructora. Entonces, Atlas SRL, para haber presentado una propuesta por 9.850.000. No se dice amigo, se dice parcero. Y ahora, ¿qué le están haciendo a ese pobre perrito? No, era un mensaje, doctor, perdón. No, pero hablando en serio, no sé si a ustedes les conté, hace poco a mí me ocurrió en un curso así virtual. De pronto se armó una trifulca, le estaba masacrando, no sé si a su hija o era a su esposa. Entonces nosotros quedamos congelados de terror. Ese rato yo no sabía qué hacer. Y alguien dijo, yo estoy llamando a la policía, o hay creo una brigada que era permanente, hay una brigada que es permanente de defensa de la mujer, y hemos llamado a ese teléfono porque se escuchaban llamados angustiosos de auxilio de la víctima. Seguramente era alguien que estaba acostumbrado a dar una paliza a la señora o a alguna de sus hijas, una cosa así. ¿Qué tal? Parece chiste, pero a veces se escuchan cosas así en clases, ¿no? Bueno. Entonces, volviendo al tema de Atlas SRL, ¿no? Entonces, para presentar su propuesta de 8 millones o 9.850.000, había calculado que el fierro que iba a comprar, a adquirir, ¿no? Le iba a salir, digamos, 3 millones. El fierro que nosotros utilizamos en la construcción es un fierro nacional, es fierro que traemos del Perú, fierros Arequipa, ya. Bueno, entonces, resulta que el Estado, el gobierno, decidió cambiar los aranceles de importación, modificó los aranceles de importación, por ejemplo, para el fierro. ¿Puede hacer o no puede hacer eso soberanamente el Estado? ¿Puede o no puede? No estaba pensando el Estado en este contrato en particular que estaba a cargo de esta entidad que era el gobierno departamental de no sé dónde, el gobierno central. Pero el Estado, al fin y al cabo, ¿no? En uno de sus niveles de gobierno, decidió cambiar los aranceles de importación de material de construcción, entre ellos el fierro. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Soberanamente. ¿Puede o no puede? A ver. O sea, si el Estado de Bolivia decide ponerle un impuesto, entre comillas, un impuesto a la importación, ¿qué les puedo decir? Ya, de insulina, ¿puede o no puede hacerlo? Silencio. Puedes hacerlo. Puede. Puede, ¿no es cierto? Entonces, decidió que para traer fierro de construcción ya no se iba a pagar X monto, sino X más 10, digamos. Entonces, esto encarecía los costos del fierro. Inmediatamente el fierro de construcción subió. Nadie dice que se puso por las nubes, pero subió. Y entonces ya había presentado su propuesta, Atlas SRL. La pregunta es, ¿podrá ir a la modificación del contrato? Les cuento que muchos de estos temas han llegado incluso hasta el Tribunal Arbitral, de La Haya, del Estado de Nueva York,
etcétera, de un montón de lugares, porque este es el típico ejemplo de las circunstancias exorbitantes que tiene el Estado. El Estado ha contratado, a través de sus reparticiones, ¿no? Ha contratado, como en el ejemplo que yo les estoy dando, una obra civil. Y ha establecido que el precio ha de ser referencial de tantos. Entonces alguien ha confiado en que ese precio se iba a mantener, como atrás SRL, y ha hecho su proposición en un monto que les he señalado. Y una vez que se adjudica el contrato, resulta que el Estado en nivel de gobierno central, ¿no? No ha estado pensando en lo que estaba haciendo el gobierno departamental de Tarija, digamos, ¿no? Decidió cambiar los aranceles y por tanto el fierro ahora se ha encarecido. Entonces, para la constructora, ¿no? Ahora resulta que ya no son los 9.850.000, sino que ha de ser un precio sustancialmente mayor o un precio mayor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esa figura? ¿O nos atenemos a la pura y fría letra del contrato? No, señor, usted aquí dijo en 9.850.000, así que usted no puede cobrar un solo centavo más. ¿Qué hacemos? ¿Qué les dice su sentido de justicia? Doctor, una preguntita previa. Cuando se hacen así esas modificaciones a los aranceles, así, ¿acaso es de la noche a la mañana? ¿No hay digamos, un proyecto de ley, algo así, y no tarda un poquito hasta que se ponga en vigencia ese nuevo arancel? ¿O es que de la noche a la mañana aparece? Bueno, en algunos casos lo hacen, no diremos de la noche a la mañana, pero a veces por procedimiento de urgencia, en su caso, yo les estoy dando un caso hipotético. No es que ha sucedido con Atlas, ya les he dicho, no existe esa empresa, ¿no? Pero pueden variar las circunstancias. Hoy serán los aranceles para la importación del fierro, pero pudo muy bien haber ocurrido. Fíjense, está circulando por las redes que es posible que se amplíe. ¿Cuál es la noticia en materia impositiva en las redes? ¿Qué es lo que está circulando? Eso de los impuestos. ¿A qué, pero? Al Internet, al uso del Internet. Sí, a los servicios de... Ah, eso. Un abogado y un profesional siempre tienen que estar al día, ¿no? Mi hija se ha graduado de ingeniera, el otro día les he contado, y lo que le he dicho, hijita, ya tienes que comenzar a estar enterada de la realidad nacional, ya estuvo bueno que tu noticia más importante, no sé si seguirá siendo con quién se casó, no sé, Beyoncé, los artistas de moda, en fin, no sé si seguirá siendo de moda, pero hay que estar siempre informados de la actualidad. Un profesional tiene que conocer su realidad. Entonces, efectivamente, no se modifican de la noche a la mañana, pero en algunos casos, poco menos que sí. Poco menos que sí. Fíjense, en una de esas ocasiones, hace unos 6, 7 años atrás, viajó el presidente, y se deben acordar ustedes. Entonces, y claro, estaba en el apogeo de su fama, de su poder, y bueno, y el vicepresidente decide de manera bastante imprudente subir los carburantes. ¿Se acuerdan? Cuando se emitió un decreto de la noche a la mañana, y se variaba el precio de la gasolina. Y que no era tampoco una cuestión, ay Dios mío, o sea, cuesta 3.50, digamos, en términos redondos, a partir de mañana va a costar 6 bolivianos o 7, no era así. Sí, hace un año, ¿no? Hace un ratito, al tiro, ¿no? Y hubo la respuesta de las... Casi arde el país. Tuvo que venir corriendo el presidente.
¿Qué has hecho? Fue uno de los encontrones que tuvo con su vicepresidente, acuérdense. Entonces, ese decreto nos sorprendió poco menos que a todos, nos agarró en la cama. Claro, salió un viernes en la noche esperando que hasta el lunes se nos haya pasado el muy, pero no ocurrió así. Entonces, a lo que yo me voy es, y le respondo a Isabelita, ¿no? A veces las medidas no vendrán de la noche a la mañana, pero resultan un tanto imprevistas. Pero ese no es el fondo de la cuestión. Lo que yo quería preguntarles era si, ¿qué hacemos en un caso como este? ¿Nos atenemos a que el contrato fue aplicado en ese monto? O inclusive ahí está atendiendo a la misma inquietud. Resulta que se adjudica el contrato, comienzan las primeras obras y resulta que eso que era un simple proyecto, porque un cambio de aranceles no es con un decreto, sino es con una ley, hay un tratamiento, hay un procedimiento legislativo, y resulta que toma un mes más o menos, y ¡pum! El precio del fierro subió. ¿Qué hacemos con la contratista? ¿Qué opinan? Yo creo que, doctor, Bueno, doctor, yo decía que se debería realizar un estudio y bajo una justificación correspondiente debería incrementársele este monto. Sin embargo, en muchos casos en la institución donde estoy, cuando hacen o quieren hacer o solicitan un incremento del monto, no mencionan, es decir, no indican de que no es viable, que no se puede, que solamente las modificaciones al contrato solo son por plazo y que el monto no debe ser un incremento sustancial, digamos, ¿no? No solamente el 10%, porque en muchos casos, ingeniero, le pongo el caso, un ejemplo, en temas de agua potable, de pronto han ido un consultor, tenía proyectado 8 proyectos, sin embargo, cuando va a realizar la inspección in situ, encuentran que ya no son 8 proyectos, que son 9 o hasta 10 proyectos, y el monto del contrato solamente estaba por 8 proyectos. En ese caso, doctor, no han querido en la institución donde estoy realizarle un incremento, a pesar que con el consultor se había quedado de realizarle un incremento del 10%, pero decían la parte jurídica que no es posible realizarle ese incremento del 10%. Entonces mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Es posible realizar bajo esos términos, en esas condiciones? Y bien, vemos por que... Por supuesto que es posible, porque, a ver, leamos, dice, está en pantalla, es aplicable el contrato modificatorio cuando la modificación a ser introducida es el alcance. Monto, dice monto. Entonces, ¿cómo puede decir que el monto no se toca, que son solamente cuestiones técnicas? Pues está claro, dice monto. Ahora, cuando el monto exceda el 10%, entonces eso ya no va, no deberá exceder el 10%. Pero eso dice esta norma. ¿Qué les dice su sentido de justicia? Supongamos que sus aranceles, en el ejemplo que les estoy dando, supongamos que los aranceles han establecido que ahora el fierro va a costar el doble. Y entonces ya no tendríamos que modificar solamente por el 10, sino que tendría que haber una modificación del 20%, del 30%. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les dice su sentido de justicia? Doctor, yo creo que en caso de que ya se hubiera suscrito el contrato y como en el ejemplo está diciendo que ya han empezado, digamos, el trabajo, ¿no es cierto? Y aparece esta modificación al arancel. Entonces, de repente, con una solicitud escrita del contratista, donde él va a justificar todo,
puede hacer llegar, ¿no? La cartita de solicitud o ver esa posibilidad. Entonces es la unidad solicitante en primera instancia que debería de hacer un análisis técnico, ¿no? Primero viendo todas las causales y si tienen, además, si tienen presupuesto para poder incrementar y ver esa posibilidad, si no incrementar el monto, de repente algún alcance, ¿no? Del contrato. En caso que fuera factible, entonces eh, va a ir recién al informe legal para poder hacer una modificación en el contrato, si es que el contrato también así lo establece, pero si no, entonces puede presentar el solicitante, pero de que la acepte o no la acepten va a depender de todas las circunstancias o de todos los documentos, ¿no? Que se pudieran generar. Ya, yo les está bien, ya, desde el punto de vista del Estado. Ahora veamos desde el otro punto de vista. ¿Está bien? ¿Esta solución está bien? En el ejemplo que les he dado, resulta que con lo que varió el precio del fierro, ahora ya no ya no es solamente el 10%, todavía hasta el 10% es relativamente fácil. Giovanna hace un momento nos decía, en mi oficina no lo quieren hacer. Es que no puede ser porque en su oficina así se haga. Claro, yo sé que hay miedos, pues, hay un montón, hay terrores, ¿no? Al abogado que le llegue el informe, ahora redacte usted, no, yo no me voy a hacer responsable. Por favor, no, yo tengo esposita, tengo hijitos, yo les hago falta y no, yo no voy a firmar. Y aunque no crean, llegan hasta el bufete. Doctor, ¿qué hago? Doctor, ¿qué hago? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo puedo eludir el bulto? ¿Cómo puedo hurtarle la cadera a la jeringa? Esa es la figura. Entonces, todavía hasta el 10%, ya. Hay que ser nomás valiente y afrontar las circunstancias. Pero ¿y qué tal si realmente el monto es mayor? ¿Qué les dice su sentido de justicia? ¿No al lugar? Se puede rescindir pues el contrato entonces, porque si no se va a poder aumentar el precio y además no es factible para la empresa contratante, o sea, tienen la opción de poder rescindir el contrato por causa de fuerza mayor, porque al final no ha sido porque él está queriendo, ¿no? Isabel Vázquez, usted es auditora y me ha empleado el término exacto, rescindir. Claro, es un término muy técnico, ha dado quizás sin saberlo. En realidad se tendrá que dejar sin efecto el contrato porque hay causas que están más allá de la previsión de las partes. Se llama la teoría de los riesgos. Y cuando no hay equitatividad, cuando no hay equilibrio en las prestaciones, pues una de ellas se ha vuelto excesivamente gravosa para una de las partes, ¿no? Y la otra, lógicamente, podría acabar enriqueciéndose, tendría que dejarse sin efecto el contrato. En el contrato van a poner cláusulas de resolución, o en todo caso incumplimiento no culpable, ¿no? Porque hay caso fortuito, fuerza mayor, aquí miren, esto se llama técnicamente, y esto para los abogados va a ser una novedad, es el hecho del príncipe, así se llama. Son 6 causales de inimputabilidad en la responsabilidad patrimonial contractual, ¿no? Hecho del acreedor, hecho del deudor, hecho de un tercero, y una de ellas es hecho del príncipe, es decir, la autoridad administrativa, de ahí es que poéticamente se dice el hecho del príncipe, la autoridad civil y tal, ha dispuesto algo que está afectando el mismo contrato. Entonces, nuestra auditora, con la sagacidad que distingue a los profesionales de su área, nos da la pauta y nos dice, entonces tendría que quedar sin efecto el contrato. 1, 2, ¿no? En el contrato no ha de decir rescisión, ha de decir resolución. Pero ella, yo no sé si es
¿O usted ha estudiado Derecho también, Isabel? Isabel. No, no he estudiado Derecho, pero sí he hecho otro curso, ¿no? Donde también hemos pasado. Además, la experiencia también en el trabajo, ¿no? Siempre usamos esos términos. Ya, bueno, pues le cuento que muchos abogados no saben eso. O sea, confunden la rescisión con la resolución. La rescisión es la dejación de efectos del contrato cuando se afecta el sinagma contractual, cuando se afecta el equilibrio que debe existir entre una prestación y una contraprestación. Eso en rigor, en pura técnica jurídica, eso es rescisión. Ahora, en el lenguaje común dicen, "Ay, voy a rescindir el contrato con mi inquilino porque no me está pagando los alquileres". Eso no es rescindir, eso era resolver el contrato. Entonces, bueno, Isabel, entonces por casualidad usted ha tocado el término, y el término correcto en realidad debiera ser rescisión del contrato, ni siquiera resolución. Pero esos ya son, ¿qué le puedo decir? Digamos, ya son preciosismos en el lenguaje, ¿no? Pero el punto es ese. Entonces, nosotros no podemos exigirle a alguien, ¿no?, que trabaje a pérdida. Alguien que cumpla el contrato porque así lo dice, y que no se lo puede modificar o no se puede seguir adelante, porque hay abogados, hay profesionales que están con el miedo que les aterroriza y que no saben cómo salir del aprieto, de la encrucijada en la que se encuentran. Entonces, esta tendría que ser una causal para la dejación de efectos del contrato. Ahora, falta saber si se van a animar en la entidad pública, en la entidad pública estatal, no a dejar sin efecto el contrato. Porque lo que ha de hacer seguramente la unidad jurídica, es decir, un momento nosotros no podemos ir más allá de esta modificación del 10%, de cómo sabemos que exactamente esto le afecta a la ecuación, porque lo que se está afectando aquí es lo que se llama, esto ya va más allá, son cuestiones meramente jurídicas, es lo que se llama la ecuación económica del contrato. Entonces está afectando la ecuación económica del contrato para el contratista. Él esperaba inclusive, ¿no?, invirtiendo 9 millones, ganar 980,000, que es más o menos, les cuento, ¿no?, la tasa de retorno en un país como el nuestro. Si no, no tiene sentido. Y si alguien hace un análisis de simplemente costos y dice, no, es que si el encarecimiento del fierro, no ha de significar más allá de unos 80,000, a ver, 9 millones, sí, no ha de significar más allá de unos 900,000 bolivianos. Entonces, ¿cuál es el problema? Oye, ¿y su ganancia? No, pues es que nosotros no podemos proteger la ganancia o el lucro. Entonces, la economía al suelo. Señores, también las expectativas que tienen en el retorno, en el rédito, invirtiendo 9 millones, esperan ganar 1 millón, que es más o menos lo que se espera ganar en un país como el nuestro. Lo mínimo que se espera ganar en un país como el nuestro. Les cuento muy rápidamente, ¿no? ¿Dónde creen, a ver, si ustedes tuvieran 100 millones, fueran inversores, ¿no?, ¿dónde creen que obtendrían una tasa de mayor ganancia? ¿En Estados Unidos, en Suiza, en Costa Rica o Chile, en Bolivia o el Perú, o en un país como Nigeria? ¿Dónde creen que obtendrían un mayor nivel de ganancias, de retorno? ¿No tienen idea? ¿No se les ocurre algo? Nada. Entonces somos solamente
profesionales para ir, cumplir nuestra tarea, volver a nuestras casas. Y Una nunca... pregunta. A ver, si tenemos, supongamos que no, todos los que estamos aquí, somos un cuerpo de asesores donde hay abogados, hay economistas, hay auditores, hay ingenieros comerciales, etcétera. Y tenemos que asesorar, nos ha contratado un inversor, tiene $100 millones. Y dice, quisiera que ustedes me aconsejen dónde puedo invertir para obtener un mayor retorno. En Estados Unidos, en Suiza, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Bolivia, en el Perú, en Nigeria. ¿Dónde? ¿Dónde creen que ese inversor tendría mayores expectativas de un retorno del capital que invertiría? China será, pues. A ver, les cuento que en Estados Unidos, ¿no?, entre un 7, un 8, un 10, hasta un 11, en el mejor de los casos. En Bolivia, ¿no?, entre un 15 a un 20%. En un país como Nigeria, que es el campeón de la corrupción en el mundo, ¿cuánto creen? En Nigeria, el 100%. Es que es el país más peligroso. Entonces, por tanto, ¿no?, si yo voy a arriesgar $100 millones en un país como Nigeria, espero ganar otros 100 millones. En cambio, si no quiero arriesgarme tanto, me voy a Estados Unidos o a Suiza. Y a pesar de eso, ¿cuál creen que es el país donde actualmente todo el capital confluye? En China, como alguien dijo hace un momento, ¿cuál es el país más receptivo a los capitales? Y con eso concluyo esta noche. Les cuento, señores, que sigue siendo Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos es el país donde llegan los capitales. Es el país soñado para invertir. Nos guste, no nos guste, nos parezca justo, no nos parezca justo, pero sigue siendo Estados Unidos. Así nomás había sido la vida. Entonces, señores, esos son los contratos. Ya a modo de cerrar, porque son las 9:15, 9:14, ya hemos hablado sobre eso. El día de mañana o el día miércoles, mañana la van a tener libre. Hoy día no he revisado su tarea, pero yo he visto en sus caritas que estaban ahí, que se olvide, que no nos pida porque no he terminado de hacer la revisión. Yo les voy a pedir, ya tienen ustedes en les he hecho un pase de diapositivas que me han observado en la Fundación IDEA, me han dicho, todo ese material tiene que estar en la plataforma, no puede estarles mandando así por el chat, porque es un curso en el que todo el material tiene que